Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Mi nombre es Wendy Lucía Rodríguez Álvarez. Soy asesora virtual del módulo 4 del grupo 029 de la generación 35. El día de hoy teníamos agendada ya nuestro tercer espacio abierto con su asesora virtual. Sin embargo, por problemas, pues ahora sí que de clima, debido a que estuvo lloviendo en la parte donde yo vivo, hizo mucho aire, se hizo muy complicado que el internet funcionara adecuadamente. Les mandé un mensaje en el foro Aprendiendo, que es el foro en donde veo que tienen más ustedes participación. Entonces les comentaba ahí en el foro este problema que estaba presentando, el internet no me dejaba de alguna manera conectarme constantemente, me estaba sacando de la sesión y no podía yo comenzar pues obviamente la grabación que yo necesitaba, pero les grabo esta sesión esperando que de alguna manera los pueda apoyar en la resolución de sus dudas, de sus preguntas. También el día de mañana los invito a que mañana jueves nos veamos para que ahora sí tengamos nuestra sesión a las 8 de la noche y sobre todo que podamos resolver esas dudas que yo veo que en los mensajes que me han enviado veo que han tenido algunas complicaciones. Entonces vamos a irlas resolviendo poco a poco. Solo les pido que se conecten, como les decía, el día de mañana jueves y así podamos aclarar esos puntos que tengan pendientes, ¿sale? Pero bueno, era importante que grabar esta sesión y sobre todo que les explicara cuál era la situación que había pasado. Estaba fuera de mis manos, por más que intenté, los datos aquí, la verdad es que en el área donde yo vivo, los datos no son muy, o sea, que compartiera mis datos, ¿no? Con la computadora y así me conectara, no, la zona yo creo que es que no nos permite que podamos hacer eso y por eso es que con el internet que tengo en casa, pues me confiaba, pero hoy sí estuvo un poco complicado. Sin embargo, pues no vamos a dejar pasar esa sesión, como les decía, para que ustedes pues puedan ir checando lo que hay que ir resolviendo, ¿sale? El día de hoy quiero enfocarme también un poco a la parte de las actividades que deben de entregar. Vamos a enfocarnos en aspectos que son muy necesarios que ustedes vayan reconociendo que deben de entregar. Es importante que sepan que en la actividad integradora número 3, textos y mundos posibles, es necesario que sigan el orden tal cual de las diapositivas. Tenemos diapositiva de la 1 a la 11 y en esas diapositivas sí me gustaría que ustedes siguieran tal cual. Si menciona que hay que realizar una portada, bueno, hacemos la portada que sea de manera creativa, que se note que ustedes estuvieron revisando los recursos de la semana, más aparte las lecturas las realizaron, las llevaron a cabo. Vamos a contestar la primera impresión de Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley. ¿Qué es lo que ustedes están sintiendo cuando van leyendo esta obra? ¿Qué es la impresión que les está dejando? Hay que representarlo con imágenes y texto. En toda la actividad debe de ser así, imagen, texto. No solamente ocupen imágenes o solamente el texto porque lo marca la rúbrica, que es importante el manejo también de los recursos audiovisuales. Entonces, sí les pido que se enfoquen en esto, que busquen el contexto de Mary Shelley para la diapositiva número 3, busquen el contexto cuando ella estaba creando Frankenstein o el moderno Prometeo, vayan a la bibliografía, vayan a las biografías, sobre todo de cada uno de los autores, para que esto les pueda ayudar a ustedes, pero no solamente se queden con esa información, o sea, no nada más vayan a una fuente, busquen en diferentes fuentes, porque quizá desde ahí tenemos una perspectiva más completa, más como, pues sí, digamos como que estamos cerrando el círculo, no nada más nos vamos con una parte, sino que tenemos la otra y la comparamos y entonces sobre eso vamos trabajando, vamos creando un concepto más, les decía, más preciso. En cuanto a los movimientos literarios, bueno, ya estuvimos revisando la semana pasada los movimientos literarios, los diferentes movimientos, indiquen cuál es el que pertenece a esta obra y sobre todo también coloquen algunas frases
que vengan dentro de la obra de Frankenstein o el moderno Prometeo y que tengan que ver con el movimiento que ustedes están identificando. El sentido de la vida, cómo es que el sentido de la vida se maneja dentro de la obra de Frankenstein, cuál es la importancia de la vida en la obra de Frankenstein. De ahí se pasan a la primera impresión de la debutante de Leonora Carrington, para que igual, impresiones, ¿qué es lo que ustedes, todos tenemos, yo creo que diferentes impresiones cuando vamos leyendo obras? En esta, algunos pueden coincidir también, otros pueden ser completamente distintos, así que les pido que chequen muy bien esta parte. Leonora Carrington y su contexto, por ejemplo, también hay que investigar, les decía, las biografías son muy importantes, que ustedes se vayan, en la primera semana les compartí un material en donde ustedes podían identificar cuáles eran los buscadores que nos iban a dar fuentes confiables y sobre eso ustedes podían trabajar ahora sí, podían tener elementos que fueran con información que es real, que es verídica, que es fidedigna, que podemos ocuparla para diferentes, pues diferentes trabajos académicos. Pero aquí el punto va a ser que ustedes ocupen esos buscadores, que no siempre se vayan a lo más simple, a lo que nosotros generalmente tenemos ya como Wikipedia, ¿no? Solamente les voy a compartir rapidísimo esta portada porque, esta presentación, perdón, esta diapositiva, porque algunos me han estado preguntando si tiene algún orden, qué pasa si excedo el número de diapositivas, qué pasa si una pregunta la divido en dos. Y yo siempre les digo, apéguense que sea siempre la misma, que sea la diapositiva, si dice tal cual, primera impresión de la debutante, bueno, pues entonces me enfoco en la primera impresión. No podemos mezclar, porque también me habían comentado si podían mezclar primera impresión de Frankenstein y del otro lado la primera impresión de la debutante. No, porque estamos haciendo primero un análisis de Frankenstein y luego hacemos el análisis de la debutante. Entonces, por eso les comentaba, no es posible, mejor vayamos así como viene el orden tal cual, no modifiquemos. Si dice 11 diapositivas, apeguémonos a las 11. Por eso es que estoy presentando esta diapositiva con la información, porque les comentaba, algunos de ustedes tenían dudas sobre lo que se tenía que trabajar. Entonces, Leonora Carrington y su contexto, váyanse a la biografía, chequen qué es lo que estaba pasando cuando Leonora Carrington creó la obra de la debutante, qué edad tenía, qué pasaba en el contexto donde ella vivía. Quizá ella fue un reflejo, ¿no? De lo que estaba viviendo, lo reflejó en la obra que tenía, etcétera. Entonces, obviamente estaba creando, ¿no? La obra que estaba creando. Entonces, a eso les quiero pues solicitar que ustedes investiguen mucho más para que así sea una información más completa, ¿sale? De ahí tenemos la debutante y el movimiento literario al que pertenece. Igual les decía, ya los revisamos, ya los vimos. Acá lo importante va a ser que ustedes también identifiquen las frases que se encuentran dentro de la obra, esas frases que nos pueden permitir identificar, ok, es la debutante, que no sean obras, perdón, que no sean frases que sean solamente generales, ¿no? Que sean precisamente sacadas de la obra que ustedes están leyendo. Perdón. ¿Qué más tenemos? Bueno, la debutante, el sentido de la vida, cómo es que se manejaba la vida dentro de la obra de la debutante, qué importancia tenía, cómo la consideraba o cuál era la visión que tenía sobre la vida Leonora Carrington. Hay aspectos, como les decía en la primera actividad, que no vamos a encontrar tan fácilmente, que no vamos a decir, ok, esto lo puedo sacar del texto porque venía en el texto. No.
Una disculpa. Les decía, habrá información que no tal cual viene como tal que diga, bueno, es que el sentido de la vida en la obra de la debutante se maneja de esta manera. No, va a ser cuestión de que ustedes lo vayan interpretando, de que vayan investigando y sobre todo les decía, que lean para que puedan procesar esa información y sobre eso puedan empezar a contestar estas diapositivas. Y finalmente, en la diapositiva número 10, yo siempre les sugiero que la dividan en dos. De un lado van a hablar acerca de la ficción, cómo se maneja la ficción en la obra de Frankenstein o el moderno Prometeo y bien también los mundos posibles. Ese de la primera, digamos como que la mitad de la izquierda. La mitad de la derecha, ahora sí, ustedes van a platicarme cómo es la ficción en la obra de la debutante y cómo son los mundos posibles, cómo se manejan los mundos posibles dentro de la debutante de Leonora Carrington. Yo les sugiero que sea así, porque de esta manera están asegurándose que de las dos obras se enfoquen y expliquen ficción y mundos posibles. Finalmente, la diapositiva número 11, en donde van a hacer un listado de todas las fuentes que consultaron para esta información. Vayan guardando las fuentes, los sitios de donde sacaron la información para que entonces la puedan pegar en este espacio. Es muy importante que ustedes parafraseen toda la información, que la expliquen con sus propias palabras. Ya lo leyeron en internet, ya lo vieron en diferentes sitios, ahora con sus propias palabras me lo están platicando, qué es lo que están encontrando. Es mucho mejor. Yo les decía en la semana anterior, la semana 1, yo les presentaba diferentes materiales que podían ustedes trabajar para que identificaran qué era plagio, porque principalmente es lo que está sucediendo, que hay muchos casos de plagio. También es un punto que quiero comentarles. Dentro del grupo he encontrado diversos casos de plagio. A mí me preocupa mucho porque considero que hay puntos que son muy fáciles, que son muy sencillos, en donde ustedes pueden incurrir cuando solamente vamos a algún sitio, copiamos y pegamos la información dentro de la actividad que yo estoy presentando como mía porque le estoy poniendo mi nombre, entonces tal cual lo pego, lo copio y lo pego, ahí estamos haciendo plagio. ¿De qué manera? Porque estamos tomando las ideas de alguien más y las estamos presentando como propias. Por eso les platicaba la semana anterior. Chequen muy bien ese aspecto, traten de ponerlo entre comillas y una vez de las comillas, ya que tomaron esa información, seguido de las comillas con sus propias palabras, ustedes platíquenme qué es lo que entendieron de toda esa información. De esa manera estamos evitando que nos tomemos ideas de alguien más, ¿ok? Mejor y lo más honesto es que ustedes pues trabajen como yo les estoy platicando, para que, porque no basta que nada más copian y pegan y al final me ponen de dónde copiaron y pegaron esa información. No, porque hay que parafrasearla, hay que darle el crédito al autor. Ahí solamente mencionan el sitio, pero no están dando el crédito. ¿Cómo damos el crédito? También incluyendo una especificación en donde decimos entre paréntesis quizá los apellidos o los datos del autor, les decía los apellidos y la fecha, por ejemplo, la fecha de publicación de esa obra, de donde ustedes tomaron esa información. Pero es importante también que busquen el archivo que les compartí, se llama así, que es plagio y cómo evitarlo. Descárguenlo, es una presentación en PDF, muy fácil, muy sencilla, para que ustedes puedan identificar cómo es que lo pueden evitar. De esa manera no tengan una calificación no aprobatoria. Les decía, me está tomando mucho tiempo, esta es la primera semana, perdón, las actividades de la primera semana, esta es la segunda semana. Las actividades de la primera semana cuestan trabajo porque son muchos casos de plagio. Hay muchos casos que pequeñitos detalles que tomaron, que quizá pensaron inocentemente, no pasa nada si yo solamente copio y pego esta información en específico, pregunto 3, 4, 5 y ya. Todo lo demás sí es mío. Bueno, aún así es plagio parcial. Y como tal, ahora no se les puede dar extensiones todo el tiempo. Algunos han estado pidiendo una extensión, sin embargo, no puede ser en todas las actividades, solamente es una. Entonces les pido que ustedes traten de ser lo más originales en sus respuestas, traten también de compartir ideas auténticas. Les decía, pueden descargar este archivo para que así puedan manejar mejor la información.
y no caigan en pues en este delito, porque es un delito. Entonces, yo solamente los invito y solo apelo al objetivo que ustedes al inicio se plantearon. Ustedes dijeron, bueno, yo quiero ingresar a prepa en línea porque quiero tener un mejor trabajo, porque quiero estudiar algo más, por satisfacción propia, por la razón que ustedes hayan querido y sobre todo hayan tomado esa decisión de ingresar a prepa en línea, que esa sea su meta y que esa sea siempre su motivo para que ustedes continúen aquí. Muchas veces, a veces perdemos, les decía, muchas veces perdemos el rumbo y de repente decimos, híjole, ya se me llenó todo de trabajo, tengo cuestiones personales, de trabajo, familiares, etcétera, y se nos complica, se nos va llenando como todo, les decía, ¿no? Entonces yo lo único que les pido es que siempre se enfoquen en eso. Si su objetivo es ese, tener un mejor trabajo, estudiar, ingresar obviamente a otro nivel de una licenciatura en ingeniería, etcétera, algún otro estudio por cuestión personal, satisfacción personal, etcétera, la razón que sea, siempre manténganla presente, trabajen de la manera más honesta, busquen la información que yo les estoy compartiendo, léanla para que de esa manera ustedes puedan evitar esto que les estoy mencionando, organicen sus actividades. Yo sé que todos tenemos muchas cosas que hacer durante la semana. Nosotros como asesores virtuales trabajamos también, en mi caso, por ejemplo, yo les comentaba en mi video de presentación, yo trabajo en un centro escolar, en el nivel bachillerato, en el turno vespertino, y a veces también toda la semana trabajar y de repente también combinarlo con la prepa en línea. No siempre tenemos todo el tiempo disponible para estar aquí precisamente atendiendo 24 horas los 7 días, ¿no? Sin embargo, siempre tengo como que el contacto y el tiempo y trato de organizarme para que así ustedes también se los comparten. Se los comparto día lunes, marquen qué actividades hay que tener concretadas. El día martes también, lunes, martes, miércoles, y se van con todos los días, de modo que poco a poco vayan haciendo algo mientras tienen como que esos pequeños espacios que ustedes pueden ir asignando para ir avanzando en sus actividades. Y de esta manera puedan entregar todo y evitemos irnos a lo fácil, ¿no? Les decía, es muy fácil incurrir en plagio parcial o plagio total, pero aquí el punto es que ustedes se van a ver afectados. Les comentaba cuando los conocí, ya es mi 8º año trabajando para Prepa en Línea, entonces para mí ya es un poco más fácil identificar cuando algo fue tomado de otro sitio, cuando algo, por ejemplo, ya lo había leído de alguien más, de otros alumnos. Entonces, por eso les decía, es importante que ustedes lo vayan identificando y lo vayan modificando, sobre todo también que no se queden con esa impresión de, bueno, pues ya estuvo mal, ¿no? No, pues ya lo hiciste, quizá de una manera no adecuada, pero puedes siempre irlo mejorando. Puedes ir poco a poco, quizá de un 5, de un 20, de un 50, perdón, un 20%, un 25, etcétera. Puedes ir mejorando de modo que vayas eliminando esas malas prácticas que a veces tenemos para que podamos, sobre todo, tener un mejor promedio. Les decía, sí me está costando un poquito de trabajo evaluar las actividades. Estoy un poco atrasada, ya lo he comentado con la tutora de ustedes, y también lo he platicado con nuestra supervisora de calidad, para que así ellas estén enteradas de lo que está pasando en el sentido de por qué me estoy atrasando mucho con la evaluación. He encontrado actividades que tienen 5 o 6 sitios de donde fueron tomadas pues esos datos, esa información que ustedes están compartiendo. Entonces, solamente los invito a que dejemos esa mala práctica, les decía, y no incurramos en ese delito y empecemos a trabajar de una manera mucho más honesta. No son todos, obviamente, pero sí es una gran cantidad, por lo cual me está tomando mucho tiempo, porque les tengo que especificar los sitios de donde lo tomaron y sobre todo cómo es que lo pueden ir mejorando. Entonces, acá yo también les recuerdo, el segundo espacio abierto que tuvieron conmigo la semana pasada, el día jueves, en ese día abordé todo lo que era plagio y cómo podían evitarlo. A partir del minuto número 8, si ven el video, a partir del minuto número 8, ustedes van a poder encontrar toda la información que hago referencia precisamente sobre este tema. Entonces, les sugiero que lo vean,
que lo analicen, que descarguen el documento que les he compartido para que también así sea más fácil cómo es que lo pueden evitar. Es muy importante porque de esa manera ustedes también pueden empezar a analizar qué es lo más importante. No es nada complicado, simplemente sí hay que leer mucho, sí es cierto, pero también les decía, no son tan complicadas las lecturas y sobre todo no son larguísimas. Por eso siempre se les indica cuáles son las que pueden leer, de qué página a qué página. Algunas son muy breves, son muy cortitas y lo pueden hacer con mucha mayor facilidad. Pero el punto es ese, que vayan leyendo. Si nosotros leemos, tenemos mejores argumentos, mejoramos nuestra ortografía, mejoramos nuestro vocabulario. Entonces, véanlo como el plus que les está dando el módulo 4. Quizá, si no tienen el hábito, perdón, quizá si no tienen el hábito, pues les esté costando un poco de trabajo. Sin embargo, no es algo imposible que no lo podamos lograr. Estoy segura que lo pueden hacer, simplemente que ahora sí que contribuir también nosotros, poner nuestro granito, hacer las actividades, leerlas. Les sugería la vez pasada también, no tienen el tiempo de sentarse y leer alguno de las obras, bueno, no pasa nada, entonces busquen un audiolibro en internet mientras están trabajando, mientras están haciendo la comida, mientras están haciendo alguna actividad quizá pendiente en casa o en el trabajo y les permita escuchar a ustedes, adelante, ocupen ese tiempo para que así, mientras hacemos una cosa, podemos estar escuchando el audiolibro y de esta manera ir avanzando con las lecturas. Ya después, obviamente, ya sentarnos a hacer la actividad, pues bueno, ya va a ser lo necesario, ¿no? Y como que el último punto. Pero sí les pido eso, que ustedes busquen diferentes estrategias. Si ustedes también tienen otras estrategias que quieran compartir con sus demás compañeros, adelante, coméntenlas. Entonces les digo, aquel punto pues nada más es ese. Estoy tardando un poquito en las actividades. Sin embargo, estoy haciendo lo mejor y lo más rápido porque también a veces les digo, es demasiado cuando encuentro muchos sitios en algunos trabajos. Pero estoy segura que si les indico, les especifico para cualquier aclaración posterior, ya con eso ustedes también van a saber qué es lo que está pasando, de dónde están tomando la información y sobre todo van a ir mejorando y eliminando la práctica que les estaba comentando que pues no les trae ningún beneficio. Entonces, solamente por esta ocasión, sin embargo, ya el día de hoy, ya estoy revisando también actividades que entregaron de la semana 2, por eso es que también se me está complicando un poco, pero más tarde el día de mañana, jueves, ustedes ya van a tener las actividades evaluadas para que estemos ahora sí al día. También es importante, me comentaban algunos de ustedes, cuánto tiempo es que ustedes deben de esperar para la entrega de su retroalimentación. Bueno, son 72 horas, pero sin contar fines de semana. Algunos me decían, bueno, yo entregué jueves, entonces ya es domingo, ya me puede entregar la retroalimentación. Y les decía, bueno, sí podría ser si no hubiera antes algunos otros compañeros. Hay muchos alumnos que han entregado lunes, martes, miércoles. Entonces son a los que les empiezo a evaluar conforme vayan entregando y por eso es que jueves y viernes los empecé a calificar el día domingo y el día lunes. Hay algunos pendientes, pero les decía, precisamente por esta situación del plagio, que me gustaría más, por ejemplo, que el día de mañana empezáramos a resolver algunas dudas que mencionaban en algunos de sus mensajes para, sobre todo, aclarar ese punto, qué es lo que va a pasar, cómo lo pueden resolver, cómo pueden mejorar ortografía y demás. Lo vamos a ver el día de mañana. Es importante su asistencia. Y por el momento yo les dejo esta grabación para que la vayan leyendo, para que vayan avanzando en la número 3, que es quizá la más laboriosa. Otro punto que les quiero mencionar, igual me decían, ¿qué pasa si no lo subo a la nube? No pasa nada, yo primero les pido que ustedes chequen si el documento que están adjuntando, por ejemplo, de la presentación de la actividad integradora número 3, si ven ustedes que lo suben a la plataforma, esta presentación les decía, en PowerPoint, la suben a plataforma en el espacio indicado y sube así sin problema, adelante. No va a ser necesario que lo suban a la nube. Al uno les mencionaba, checa muy bien cuánto es el peso que tienes para tu actividad. Si no está muy pesada, entonces
sin problema la puede subir. Aquí está, este es el punto que yo les quería mencionar. Por ejemplo, si pesa menos de 20 megas, entonces sin problema lo puede subir. A veces sí puede pasar un poquito más porque algunos de ustedes le han puesto un poco de su voz, algunos de ustedes le han puesto efectos, le han puesto algunas imágenes con movimiento, lo han presentado, la verdad es que muy, muy, muy lindo. Sin embargo, chequen, si no está muy pesado, si no pesa más allá de 20 megas, entonces lo pueden subir sin problema como una actividad normal. Si está muy pesado, entonces sí hay que subirlo a la nube. Acá en la parte de esta diapositiva les estoy compartiendo algunos tutoriales que también se los voy a compartir en el foro Aprendiendo y en el foro de novedades, donde ustedes pueden identificar cuáles son los tutoriales que me pueden ayudar para que yo sepa cómo puedo subir mi actividad a la nube, ya sea que esté en Drive, ya sea que esté en OneDrive, ya sea que esté ubicada mi nube en Dropbox o en iCloud, ¿ok? Cualquiera de estos tipos podemos nosotros trabajarlo siempre y cuando tengamos el tutorial. Entonces se los voy a compartir en un ratito más, ¿ok? Pues bueno, entonces les digo, yo los dejo en este momento. Espero que en la actividad 3, que es la que tenían más dudas, esté un poco más claro la situación en cuanto a lo que hay que trabajar. Y el día de mañana empezamos a hacer algunas revisiones del foro, sobre todo el foro Aprendiendo, que me importa mucho, que se ha estado como que desviando la atención de ahí, de lo que se tiene que trabajar, pero sí me gustaría que ingresaran para que pudiéramos resolver sus dudas. Si también hay dudas y no pueden ingresar, mándenlas por mensajero, como lo han hecho algunos de ustedes, mándenlas al por Aprendiendo y yo de esa manera las explico, mañana las aclaro, subo el video y ustedes cuando lo vean pueden ir aclarando sus puntos, ¿ok? Pues bueno, yo les agradezco el tiempo que hayan pasado al ver esta sesión en la que yo trataba, bueno, mi objetivo era ayudarlos a ustedes a resolver las actividades, quizás si tuvieron alguna duda, quizás si no hay algo muy, muy claro, pues bueno, que ustedes puedan tener este panorama más completo. El propósito, les comento, de la sesión fue resolver sus dudas surgidas a partir de los documentos, a partir, perdón, de los contenidos o actividades del módulo. O bien, si es que tuvieran alguna inquietud que no quedó muy clara dentro de las sesiones semanales que tienen ustedes los días lunes y martes, entonces podemos también resolverlas. Ahorita solamente expliqué las dudas que surgieron a partir del mensajero que me hicieron llegar y yo por eso me enfoqué en eso, que era lo que más surgía. El día de mañana empezamos a revisar otras que pudieran tener y de esta manera ustedes también van trabajando de una manera mucho más adecuada, ¿sale? Pues entonces los veo el día de mañana jueves a las 8 de la noche para que podamos seguir trabajando con los demás puntitos que tenemos pendientes. Les agradezco su tiempo, les agradezco el haber visto el video y les agradezco también sobre todo la paciencia para que yo pudiera compartirles esta sesión y la pudieran ustedes más adelante ver. Nos vemos entonces el día de mañana. Que pasen muy bonita noche.